Esto depende de la persona que uno vea. Si le cae muy mal a la persona, si usted le cae muy mal, la saca rápido, la arroja y dice, mae, tranquilo. Ahora, si usted anda ligando y ve a alguien que le gusta, inmediatamente póngase la verde, más, hace así. Y así usted puede tener ese tipo de interacción más próspera y que el Señor bendiga, ¿verdad? Ese asunto. Muy bien. Hablando de, bueno, también porque si uno le cae muy mal a alguien, es más fácil rechazarlo y uno se ampara en el asunto de los protocolos. Pero hablando de rechazo, bueno, hay otro punto que a mí me gustaría tocar con esto. Déjenme volver a sacar las tarjetas. ¿Dónde están? Y es que tal vez esto nos enseñe y nos recuerde algo que es demasiado importante con las mujeres y con todo lo que tiene que ver con el no. Y cuando una mujer dice no, ¿qué es? No es no. Y tal vez esto nos pueda hacer reflexionar que no es no, siempre no. Nada más eso tenía yo que decir con respecto a esto. Pero con respecto al rechazo, estamos empezando hoy una serie de charlas que se llama justamente así, ¿quién necesita la iglesia? ¿Quién necesita la iglesia? Ahora, yo quiero pedirle a Paris, no sé si ya alguien le puso rec a eso porque no había nadie, había que ponérselo antes de empezar a hacer la charla. ¿Quién necesita la iglesia? ¿Quién necesita la iglesia? Y yo tengo algunas ideas introductorias que quiero compartir hoy que tienen que ver sobre todo con el rechazo, tiene que ver con, no tanto con qué es la iglesia, sino quiénes somos nosotros en la iglesia. Me encanta, la verdad, esta serie de charlas. He estado estudiándola, he estado escribiendo, he estado reflexionando y realmente estoy muy contento de que empecemos este año con esta charla, con esta serie. ¿Quién realmente necesita la iglesia? Ahora, ustedes saben que cada vez más el concepto de iglesia en este mundo es menos necesario, la gente la ve menos relevante, la gente cree que la iglesia ha fallado demasiado, las iglesias han metido las patas, hemos metido las patas una y otra y otra y otra vez. Y cada vez más la gente dice que la iglesia no es necesaria. De hecho, yo he escuchado gente que durante todo el año pasado dijo, no me hizo falta la iglesia, no me hace falta la iglesia. ¿Para quién es la iglesia? ¿Para quién verdaderamente fue creada la iglesia? Entonces hoy yo quiero que usted sepa quién es usted. Vamos a hablar más de usted que de la iglesia. Luego vamos a hablar un poco más de la iglesia. Lo primero que yo quiero que usted sepa es, vamos a ver si esto me sirve. Lo primero que quiero que sepa es que usted es invitado, invitada. Es lo primero que usted tiene que saber. Es lo primero que tiene que entender. ¿Quién es usted aquí para Interludio, pero para la iglesia que fundó Jesús? Usted es un invitado, una invitada. De hecho, a mí me gustaría que usted sepa que Jesús invita a cualquiera de ustedes y a cualquier persona, independientemente de quién sea, lo que haya hecho, lo que siga haciendo, lo que piense, lo que crea. Es más, independientemente de si cree o no cree, en Interludio tenemos una frase, un eslogan que dice que usted puede pertenecer antes de creer. Usted puede ser parte de nosotros antes de creer. Usted puede servir en la iglesia antes de creer. Usted puede decirme, José Pablo, yo la verdad es que no sé si soy cristiano o no, pero me gustaría servir en la iglesia. Venga y sirva. Porque usted puede pertenecer antes de creer. Porque lo primero que hizo Jesús fue invitarnos. Antes de creyente, usted ha sido invitado a la iglesia. Invitada a la iglesia. Así que yo quiero que usted y yo hoy repitamos en voz alta, ahí donde estamos, añadirle a esta palabra un yo soy. Y de hecho en las próximas charlas vamos a estar hablando de ciertos yo sois nuestros, no los de Jesús, sino los nuestros. ¿Vieran cómo se me baja esta cosa? Y las orejas, no tengo tanta oreja para tanta cosa, micrófono, pero bueno, quiero que, pónganse de pie por favor un segundito y quiero escucharlos, añadirle a esta palabra, yo soy invitado, al contar 3, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Yo soy invitado, ya pueden sentarse, muchas gracias. Yo soy invitada.
Ahora, ¿invitado a dónde? ¿Invitado a qué? ¿Cuál es esa invitación? Y lo primero que usted tiene que saber es que la iglesia es una mesa de comida. Jesús todo lo creó alrededor de una mesa de comida. La iglesia no es necesariamente un auditorio. La iglesia no es necesariamente pantallas, música, un chavalo con un micrófono al frente hablando paja. La iglesia es un lugar donde usted ha sido invitado a una mesa, a una cena, donde Jesús ya pagó la comida y la pagó para usted. Es gratis. Es gratis. De hecho, creo que esa es una de las primeras frases que yo quiero que usted memorice hoy. La iglesia es una casa donde te invitan a comer, no un juzgado donde te llaman a declarar. Usted no tiene por qué sentirse culpable cuando va a la iglesia. La iglesia es un lugar, lo que se me viene a la mente a mí es cuando mis hijos llegan a la mesa de mi casa y cogen la comida que esté ahí sin preguntar, porque se sienten aceptados allí, saben que pertenecen allí y que nadie les va a torcer los ojos porque se sentaron, porque hay una silla para ellos ahí, hay una silla para usted reservada alrededor de la mesa que Jesús pagó. Usted tiene que entender que usted ha sido invitado, invitada. No es un juzgado donde usted tiene que venir a exponerse y a que le cuenten lo culpable que es. Es un lugar donde usted tiene que sentirse aceptado o aceptada. Así que, de hecho, aquí viene la otra frase que me gustaría que usted y yo viéramos. Si usted no se siente invitado o invitada a una fiesta, es muy raro que haya una fiesta a la cual usted no se siente invitado y usted pertenezca a esa fiesta. En realidad, si usted no se siente invitada e invitado a una fiesta, es porque esa no es su fiesta, y ahorita voy a hablar de las fiestas. Si una iglesia no te hace sentir bienvenido o bienvenida, es porque esa no es su iglesia. Porque Jesús lo que hizo en la cruz del Calvario fue decirle: aquí hay las puertas abiertas para usted. Nadie puede cerrarle las puertas a la iglesia. Usted pertenece a la iglesia no por lo que haga la iglesia, sino por lo que hizo Jesús. Usted es invitado o invitada a la iglesia no por lo que haga o sea la iglesia, sino por lo que es e hizo Jesús, ¿verdad? Así que yo quiero hablar de este concepto, pero empezando a darle vuelta. La mejor manera de entender qué es ser invitado es recordar lo contrario. ¿Qué es lo contrario de ser invitado? Ser rechazado. Y creo que todos y todas hoy acá sabemos lo que significa sentirse rechazados. ¿Cuántos han sido rechazados? Yo creo que es un sentimiento que podemos compartir, en el sentido de que entendemos muy bien cuando nos han rechazado. Una pareja o ¿verdad? Cuando uno le sacó el verde, la cosita verde a alguien y la otra persona le respondió con el rojo. Esa sensación de sentirse infravalorado, esa sensación de estar en un lugar equivocado, o cuando uno aplica para un trabajo y le dicen que no, cuando uno aplica para un concurso y ni eso gana, cuando uno intenta pertenecer a un grupo y lo rechazan. Dicen los psicólogos que el rechazo es la herida más profunda del ser humano. Uno puede superar más fácilmente un montón de otros dolores, pérdidas, pero el rechazo es una de las heridas más profundas y que cargamos el resto de la vida. Dicen que los primeros 4 años de un niño, una niña, si él recibe rechazo, le va a tomar 80 años más o menos, es decir, el resto de su vida, superar el rechazo. Y creo que entendemos el concepto de rechazo más que el concepto de invitados. Así que, mientras tanto, mientras el mundo genera y gira en torno al concepto de rechazo, Jesús gira en torno al concepto de aceptación. Yo te acepto. Yo te acepté. No me importa lo que seas. No me importa lo que creas, si sos feminista, si no sos feminista, si sos de un partido político, del otro partido o viceversa, o de todos al mismo tiempo, si no sabes ni dónde está parado, dónde está parada. Yo te he aceptado. Esa es la iglesia. Y eso somos nosotros.
en la iglesia. Quiero contarles un par de experiencias. Resulta que, primero hablando de las fiestas, cuando yo era muy jovencillo, ahora voy para 43 años, y cuando era jovencillo y no le gustaba ir a esas fiestas donde no había sido invitado, ¿cuántos fueron? Uno iba, a uno le decían hay fiesta, aunque no haya sido invitado, uno iba a ver si entraba o no. Y fuimos a una de esas fiestas, era un fiestón en una chozota con piscinas y con un montón de cosas. Éramos 3 amigos. Y llegamos y había un gorila al frente en la entrada de la choza. Un gorila digo yo porque era un señor, un mae grande. Y no nos dejó entrar el señor el hermanito. No, nos dijo que no estábamos invitados. Así que nos sentimos mal, pero bueno, no era la primera vez, honestamente. ¿Qué nos pasaba? Nos sentamos en la acera y de repente mi amigo, uno de los 3 que estábamos ahí, vio entrar a alguien conocido. Y lo paró y le dice, mae, no sé, en realidad estoy aquí fabulando porque no sé de qué le habló, pero intuyo que le dijo, mae, decirle era una muchacha la que cumplía años, decirle a fulanita que nos deje entrar, que no sé qué. Entonces intercedió por nosotros. Ese mae entró, el amigo de él, y 2 minutos después el gorila nos dijo, pueden pasar. Han sido invitados. Y yo entendí ahí, en medio con una cerveza en la mano, entendí lo que es la gracia del Señor. Él está en el cielo y usted no puede entrar al cielo así nomás. Necesita tener patas allá arriba, ¿o no? Y lo maravilloso es que hemos sido invitados por el Hijo del Dueño. Por el Hijo del Dueño, por Jesús. Y nadie en ninguna iglesia nos puede decir que usted no ha sido invitado a la iglesia por ninguna circunstancia, porque usted puede irlo a acusar con el que sí pagó la fiesta. Y Jesús le va a decir, ¿cómo que le están diciendo que no puede? ¿Cómo que le están diciendo que tiene que hacer esto? ¿Cómo que le están diciendo que usted no es apto? ¿Cómo que le están diciendo? Usted ha sido invitado e invitada. Pero el concepto de rechazo, puedo ir un poco más allá. 2 historias rápidas. Hace mucho tiempo, un amigo me insistía muchísimo en acompañarlo a visitar una iglesia donde le fascinaba asistir, pertenecía a esa iglesia. Y me insistió tanto que yo lo acompañé, una iglesia muy bonita. Ese día se matriculó en un curso para bautizarse, duraba 10 semanas el curso. Así que cada semana él iba al curso y me llamaba o nos encontrábamos y me decía, mae, ya vimos tal cosa, ya aprendí que lo que esto y todo esto, semana a semana, semana 9, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, y el hombre empezaba con una emoción cada día casi rayana, ¿verdad? En la obsesión, lloraba y todo. Faltaban 3 semanas, 2 semanas, y el hombre no cabía. La semana anterior me decía, mae, es que de hoy en 8 me bautizo. De hoy en 8 me bautizo. Llegó el domingo del bautizo y yo fui a la iglesia para verlo bautizarse. Y cuando entro a la iglesia lo veo sentado en una banca con una cara larga. Le digo, Dima, ¿qué pasó? Me dice, no pasé el examen. Bueno, en primer lugar, ¿quién no pasa el examen de bautismo, verdad? Eso hay que ser sincero también, ¿verdad? Yo creo que Jesús también hizo Isma. Pero le pregunto, ¿cómo que examen? O sea, les hacen examen de bautismo. Me dice, sí, hacen un examen y no pasé. Y yo, bueno, sí, contuve mis risas y yo, mi misericordia y todo. Y le digo, pero ¿cómo? O sea, eso no puede ser posible. Me dice, sí, en serio, no pasé el examen. Y le digo, ¿quién es el responsable? ¿Verdad? Los que me conocen saben que yo me arranco. Y me empieza a entrar una ira santa de esas, ¿verdad? Y digo, ¿quién es el responsable de esto asunto? Dice, ella, una muchacha, y me acerco. Mire, muchacha, yo quería saber, mire, mi amigo fulanito, usted sabe que él viene aquí hace años. Sí. ¿Y él es cristiano? Sí. ¿Y llevó las 10 semanas de curso? Sí. ¿Y por qué no se puede bautizar? Se quedó en el examen. Y eso fue como que me agarraron y me pellizcaron ¿verdad? Los riñones, no sé qué, no era lo que usted pensó, ¿verdad? Qué barbaridad.
A alguien le cayó muy tarde, pero yo no quise decir eso en serio, que se lo juro, se lo juro. Fue que se me olvidó lo que uno aquí arriba. Pero le digo, con un énfasis, un ímpetu, le digo, dígame, lástima que usted no me puede ver los dientes en este momento, pero dígame, ¿dónde dice en la Biblia que hay que hacer un examen para bautizarse? Y me dice con el mismo tono, no pasó, no se bautiza. Mire, yo no sabía que yo me sabía tantos insultos mentales, porque no se los dije. Me fui frustrado, me siento a la par y le digo, mae, no pasamos el examen ninguno de los dos. Ese muchacho no volvió a la iglesia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esta otra historia que les voy a contar rápidamente, porque no quiero extenderme demasiado en esta parte, no la viví yo, sino que me la contaron. Y resulta que en una iglesia en México a los niños y niñas de papás divorciados les ponen una cinta roja para diferenciarlos de los hijos legítimos o de los papás que no se han casado. Y yo de hecho dije, no puede ser. Sí, se lo juro. Hasta que se casen los papás. Es una manera de empujar, de manipular a los papás para que se pongan bien con Dios. No puede ser posible. Las iglesias son especialistas en hacernos sentir rechazados. Las iglesias han sido especialistas en ponernos reglas. Ahora Seth hablaba de las reglas. Las iglesias han sido especialistas en decirnos que hay que hacer cursos. Y mientras tanto el crucificado está ahí diciendo, Señor, perdónalos porque no saben ni lo que hacen. Yo los invito gratis. Basta de poner reglas, de cerrar las puertas a la gente. Así que yo quiero contar un texto bíblico, una historia bíblica que me impacta el corazón, que me derrite el corazón. Y vamos a entender cómo es que funciona Jesús en esto. Esta es la tercera frase, pero yo sé que la he dicho mucho en la iglesia, en interludio, pero quiero repetirla. La iglesia es un refugio, no una trinchera. Quiero que la repitamos. Se puede, ¿verdad? Sí, los protocolos nos permiten hablar en voz alta todos al mismo tiempo, sí. Si no, le pedimos perdón a Dios, después pregunto. 1, 2, 3. La iglesia, no una trinchera. Aquí tenemos que sentirnos refugiados. No estamos para pelear con los de afuera. Los ateos no son nuestros enemigos. Los de otras iglesias no son competencia. Esto es un refugio. Es que yo sí acepto el aborto. Es un refugio. Es un refugio. Es que yo soy comunista. Es un refugio. Es que yo soy LGBTI. Esto es un refugio. No una trinchera, ni un juzgado. No sé si está quedando suficientemente claro. Vamos al texto bíblico. Lucas 7:37 dice, cuando cierta mujer, pero antes de eso, es más, ni se adelanten. Habían unos personajes en la época de Jesús que se llamaban los fariseos. ¿Cuántos han escuchado hablar de los fariseos? Claro, los fariseos actualmente nosotros los reducimos a un asunto como de que son hipócritas. Uno dice, además, fariseo aquel, ¿verdad? Pero en la época de Jesús no pensaban necesariamente en eso. Pensaban que los fariseos eran los doctos de la ley, los que más sabían de la ley, los eruditos. Y no solo los que más sabían, sino los que cumplían la ley a rajatabla. Eran muy respetados. Y hacían reuniones, fiestas, comilonas de fariseos para discutir la ley, para hablar de textos bíblicos, para la exégesis, la hermenéutica, la neumatología, todo eso que los teólogos hablan y que enredan la cancha, y todo, ellos les fascinaba eso y se reunían para eso. Pues había un fariseo que se llamaba Simón, y Simón hizo una de estas fiestas, comida incluida, y se le ocurrió invitar a Jesús. Ese es el contexto de este pasaje que vamos a leer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, su un toque. En aquella época,
como en esta frase, mujer de mala vida, significa lo mismo. ¿Qué creen que significa? Una prostituta. Esa es la forma en que Lucas dice, había una prostituta que todo el mundo sabía que era prostituta y se enteró de que Jesús estaba con los fariseos en esa casa de Simón. Y sigamos. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Y este texto para mí es de las pinturas del Nuevo Testamento más profundas de lo que significa lo que vino a ser Jesús y de lo que tiene que significar la iglesia. Imagínense el contexto o imagínense el escenario, una fiesta elegante, lleno de eruditos, profesores universitarios, traduzcámoslo a la época de hoy, gente experta, gente de cuello alto, ¿verdad? Sentados todos alrededor de una comilona, discutiendo formalmente. Ese tipo de eventos donde uno entra, se sienta y no quiere ni mover un tenedor porque después le va a rechinar cuando corta la carne. Uno tiene que ser correcto en esos lugares. No sé si a ustedes les ha pasado. Ese era el tipo de evento. Y están en eso, y ahí está Jesús cuando de repente entra no cualquiera, esta mujer. Esa mujer que todos conocen por alguna razón u otra, que todos conocen. La esposa de Simón, el anfitrión de la fiesta, le retorció los ojos a Simón. Le dijo, ¿usted invitó a esta muchacha? Nadie la invitó, pero estaba allí. Ahora, estamos hablando de cómo se sintieron ellos cuando ven a entrar a esta mujer. Pero pensemos cómo se sintió ella. Ella sabía que no había sido invitada. Ella sintió los ojos de la esposa de Simón que le retorció a Simón. Ella sintió la tensión en el ambiente, porque ellos vestidos de eruditos, ella vestida como una mujer de su profesión, y entra con un tarro de alabastro lleno de perfume en las manos. Ella sabe que está siendo rechazada por toda esa gente que nunca la hubieran aceptado en ese lugar. Los sabios, los eruditos, los que saben de la ley. Y sin embargo se atrevió a ir porque ella sabía que ahí estaba el maestro, el que pagó la cena, el que pagó la fiesta, el dueño de la iglesia, y sabe quién sí la acepta y quién no la acepta. Ella sabe muy bien lo que está sucediendo. Ninguna mujer nace queriendo ser prostituta. Y esto es muy importante hoy. Porque yo no me imagino a esta mujer de la que se sabe muy poco, porque la Biblia habla muy poco de ella, en una de esas fiestas de quinceañeras o de las pijamadas que hacen, y 5 o 6 amigas se reúnen a soñar en el futuro. Y una dice, yo quiero ser arquitecta, la otra dice, yo quiero ser doctora, la otra dice, yo quiero ser artista, yo quiero ser bailarina, yo quiero ser pintora. Y ella, yo quiero ser prostituta. Nadie sueña con llegar a eso en la vida. Ella no soñó con llegar a eso, pero llegó a eso. La mayor parte de las mujeres que llegan a la prostitución han recibido rechazo tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Es una vida de dolor, de rechazo, de lágrimas, que nadie escoge voluntariamente. Pero nosotros podemos compartir con ella algo. Nosotros también podemos hablar en los términos en que ella pudo haber hablado. Yo no soñé con ser prostituta. Y usted pudo haber dicho hoy, yo no soñé con haberme divorciado. Yo no soñé con haber perdido el trabajo. Yo no soñé con llegar a mi edad y no tener plata. Yo no soñé con llegar a mi edad soltero. Yo no soñé con la manera en que estoy viviendo mi vida. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Ella no soñó eso, pero sabía quién puede aceptarla. Y llegó donde la persona adecuada. Ese es el cuadro de la mujer.
Ahora quiero ver el cuadro de Jesús. ¿Cómo se complementa esto? Vean lo que sucede. Llorando ella, se arrodilló detrás de él, de sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Siempre se pinta a ella delante de Jesús, arrodillada delante de él, pero el texto bíblico dice que ella estaba detrás, ni siquiera delante, detrás, y abraza sus pies y le vierte el perfume en sus pies, y con sus pelos y con sus lágrimas empieza a lavar los pies de Jesús. Todo estaba mal en esa escena. En primer lugar, ella no había sido invitada a esa fiesta, pero se coló. En segundo lugar, era mujer, no podía hacer eso. En tercer lugar, no era cualquier mujer, era esa mujer. En cuarto lugar, tocó a un hombre que no era su esposo. Y no solo lo tocó, lo acarició con sus pies, con su cabello, su pelo. Y no solo eso, sino que Jesús se dejó romper todas las reglas, romper todo el protocolo. Y todos los demás estaban viendo ese acto inverosímil que no tenía ningún sentido, y simplemente Jesús estaba dejándose hacer. Vean cómo sigue. Cuando el fariseo Simón, cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, solo para su mente, nadie estaba escuchando esto: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Y Jesús lo vuelve a ver y le dice: Simón, ¿usted no sabe que yo leo la mente? Eso lo dijo Jesús, lo que pasa es que se lo dijo con otras palabras en el texto que viene, y no lo vamos a leer, pero Jesús le dice: yo escucho sus pensamientos, no sea tan bruto. Y vean cómo sigue este asunto. Quiero contar un par de historias antes de la resolución del texto. La mayoría de ustedes sabe que esta semana pasada a mi esposa y a mí nos pasó una tragedia, porque nos estafaron. Una llamada telefónica, no voy a contar ni cómo fue ni nada, ni les voy a cansar con el asunto, pero nos quitaron toda la plata, todo. Y no solo nos quitaron lo que había, que era poco, gracias a Dios, sino que cargaron a la tarjeta casi 4 millones de colones, que ahora habrá que hacerle frente. Y mi esposa y yo llorábamos, Laura y yo llorábamos amargamente, hasta que yo llegué a un momento, una madrugada, yo dije: pero si de todas formas esa plata no es nuestra, es de Dios, no es mía. ¿Acaso era nuestro? A mí no me robaron nada, se lo robaron a Laura. No, mentira. A nosotros no nos robaron nada, se lo robaron a Dios, porque eso no es nuestro. Y empecé a orar: Señor, eso no era ni mío. Yo sé que usted tiene un plan. Pero había un sentimiento de culpa, sobre todo en Laura, un sentimiento de inculparse, de habernos dejado engañar. Es muy duro. Entonces recordé otra historia de cuando yo me empecé a culpar y culpar y culpar y culpar. Y confieso que muchas noches, muchas madrugadas vuelvo a hacerlo, y por eso pongo este mapa aquí. Esto que está aquí y es Julio Verne, era mi secundaria en España, cuando vivíamos en España. Y yo fui abusado sexualmente por aquí. La parada de buses es esta. Y muchas veces yo tengo esta foto de Google Maps para verificar cuáles eran las mejores rutas que yo tuve que haber tomado para que no me violaran. Y entonces yo repaso los pasos que di, por dónde caminé, cuál fue mi error. Y si hubiera agarrado para allá en vez de para allá, y si hubiera tomado aquella calle y no la otra. Señor, yo no soñé llegar a mis 43 años
teniendo a veces la sensación de haber sido culpable por lo que hicieron otras personas en mi vida. Entonces le dije a Lau, basta ya de pensar cuál era la mejor ruta. Así es como sucedió y punto. Y nada más. Porque saben una cosa, ¿y por qué les cuento esto? Porque nosotros empezamos a decir, ¿y si hubiera? ¿Y si yo hubiera hecho? ¿Y si yo no hubiera? Y cuando usted chocó el carro, ¿y si hubiera frenado antes? ¿Y si hubiera agarrado por otro lado? ¿Y si hubiera agarrado el carro 5 minutos después? ¿Y si hubiera? ¿Y si hubiera? ¿Y si hubiera? ¿Y saben quién es el único interesado en que usted coma cuento y trague culpa? El diablo y los secuaces que se dejan usar por el diablo. El que le habla a usted y le mete culpa, la iglesia que le mete culpa, el pastor que le mete culpa, el sacerdote que le mete culpa, porque él murió en la cruz para quitarnos la culpa y para invitarnos. ¿Me estoy explicando? Y por eso esta mujer llega a los pies de Jesús sintiéndose culpable y viendo cómo los demás la culpaban, y Jesús dice lo que es la iglesia en ese momento. Ve lo que dice él: esto es la iglesia. Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, le dice al fariseo, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Voy a hablar de 3 tradiciones que ella llevó a un extremo altísimo. 3 tradiciones. No me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. La primera tradición, usted sabe que los pueblos, las culturas centroorientales, orientales en general, tienen la cultura de la bienvenida y del hospedaje, de saber dar la bienvenida a los demás. Y Jesús le está reclamando, le dice: usted que se cree que se sabe la ley, ni siquiera me dio agua, que era la tradición. Pero ella llevó esa tradición a un nivel altísimo, porque no me dio agua, me dio sus lágrimas. Me dio sus lágrimas. Segunda tradición: tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Segunda tradición: ellos besan, pero ella no, ni siquiera le besó la mejilla, le besaba sus pies continuamente. Continuamente. Tercera tradición: tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva. O sea, eso se hacía. Había un aceite de oliva con aromas y les ponían en la frente y los perfumaban. Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Y no era cualquier perfume. Ese tarro de alabastro lleno de este perfume exquisito equivalía al salario de todo un año. De todo un año. Y lo rompe para él. Y yo me acuerdo de mi esposa en este momento, porque lo que le sustrajeron equivale a un año de esfuerzo completo y mucho más. Y esta mujer rompe todo su esfuerzo de más de un año y se lo da a Jesús. Y Jesús le dice a ella: tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido perdonados. Y claro, hubo revuelo en los fariseos, porque nadie podía perdonar pecados excepto Dios. Y está Jesús aquí prodigando perdón a esta mujer. Y a ellos los vuelve a ver y les dice que eran unos hipócritas. Ahí sí es cierto. Y que sus pecados no pueden ser perdonados con ese corazón. Pero para ella es la iglesia. ¿Para quién es la iglesia? ¿Para quién es la iglesia? Para los sabios, los eruditos, los que saben demasiado, los que se creen los más santos, los que se saben la Biblia y todos los versículos de memoria. O para los que se arrodillan y lloran a los pies de Jesús, porque saben que no tenían planeado llegar en la vida a como estamos hoy. Que hay cosas inconexas que no habían sido planeadas en nuestra vida y que las tenemos en nuestro corazón. Para nosotros entonces es la iglesia. Para usted es la iglesia. No para los santos, no para los que no pecan, no para los perfectos, no para los que saben.
para usted y para mí. Para los que dijimos, Señor, me siento culpable porque debía haber hecho esto y no lo hice, porque agarré por la ruta equivocada. Y Jesús le dice, para usted he pagado la cena completa. La cena completa. Y nada ni nadie le puede quitar lo que yo le ofrezco. Nada ni nadie. Y cuando un pastor, un sacerdote o una iglesia se atrevan a ponerle límites a lo que yo les he dado a ustedes, el pecador es él, como los fariseos de la fiesta. Pero a ustedes, sus pecados les han sido completamente perdonados. Son limpios. Son limpios. Yo quiero porque tampoco me dejan extenderme demasiado en una charla en estos días. ¿Quién necesita la iglesia entonces? Usted y yo la necesitamos, porque hemos sido invitados. Y no importa las condiciones de vida que usted haya traído o traiga. No me importa si cree o no cree todavía en Jesús. No me importa cómo está viviendo. Me importa que usted entienda una cosa. Hay una invitación para usted. Y no es mi invitación. Yo no controlo eso. La invitación viene de más alto. La invitación se la hace directamente Jesús a usted. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Yo quiero que escuchemos una canción que escogí esta semana, porque es mi canción favorita. Esta la canta Marcos Vidal, creo que es. Vamos a escucharla. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. Cuando yo consumía alcohol y otras drogas y había rechazado todo lo que mi papá me daba y estaba en la calle, un día amanecí abrazado por el Señor con un montón de lujos a mi alrededor, inmerecidos. Escuchemos la letra. Toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Vean lo que dice. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados de pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Haga suyas estas palabras de Jesús. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, Señor, lo ven, he Padre. sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Ven, Espíritu Santo, abrázanos esta tarde y haznos sentir que no solo somos invitados, sino que nos han aceptado de pleno derecho en la familia, de la mesa, de la iglesia, y que no hay nada que podamos hacer, ni nada que podamos dejar de hacer para que ese amor no sea nuestro. Señor, que tu amor se derrame aquí esta tarde en el nombre de Jesús. Que podamos sentirnos abrazados, abrazadas como nunca antes. Que podamos sentir esas palabras que nos susurran: todo estará bien, porque son mis hijos amados. Que te engañaron, que te chocaron, que perdiste. Yo tengo todo un plan para ustedes.
Solamente déjese abrazar por el amor de Dios. Yo quiero tomar un minuto para que usted ahí tenga un momento de intimidad con Dios, con Jesús, y reciba este amor. He despertado en el redil, no sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Señor, danos más de ti, Señor. Tenemos un año, Señor, de luchar. Un año de zozobra, un año de incertidumbre. Queremos los cuidados de ese pastor más cerca que nunca, Padre. Que tu gracia nos cubra, nos abrace, se derrame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos quieren darle un aplauso al Señor esta mañana, esta tarde ya? Esto es para ti, Señor. Les agradezco mucho haber asistido a esta primera reunión de interludio del año y se vienen cosas buenísimas, buenísimas.